Y después de 2 semanas bastante complicadas para el país, en donde hubo un terremoto, hubo bastantes crisis a niveles humanitarios, y la verdad que antes de empezar me gustaría mandarle un saludo y muchas fuerzas a todas esas personas que en este momento están en condiciones precarias. Ojalá se puedan recuperar, ojalá tengan muchas fuerzas. Y pues bueno, también está todo el tema de las donaciones, que ha sido bastante productivo para el país. Bastantes figuras han mostrado su apoyo y pues bueno, ojalá que todo termine saliendo bien. Pero pues bueno, después de esas 2 semanas, finalmente Millonarios vuelve a jugar. Le toca esta vez jugar de visitante contra Águilas Doradas y termina empatando uno. Y a ver, si uno ve el desarrollo del partido, la verdad que el desarrollo del partido fue bastante aburrido. No es que haya sido un muy buen partido para ver, no solo para el espectador hincha, sino para el espectador neutral. Tampoco es un partido muy llamativo, aparte de que un Millonarios Águilas en Río Negro, bueno, no sé si en Río Negro o Medellín, ya no sé. La verdad, tantas veces que ha cambiado de estadio Águilas Doradas, es imposible saber ya dónde juega. Pero bueno, el punto es que empatan 1-1 sin tantas emociones. La verdad que un partido bastante aburrido, pero bueno. Millonarios arrancaba el partido un poco más esperando a su rival. Los primeros minutos fueron un poquito más de Águilas Doradas, pero Águilas Doradas tampoco hacía mucho con el balón. Intentaba sobre todo por el costado izquierdo, tanto con Arizalas como con Mena. Intentaban buscar hacerle el 1 contra 1 a Jonier Guerrero o el 2 contra 1 a Jonier Guerrero, pero sin tanta precisión o digamos sin tanta efectividad. No generaban tanto peligro aquí al área y al arco de Millonarios. Javier Burray casi que ni se despeinó. La verdad que fue un espectador más en el primer tiempo. Mientras que Millonarios ya a medida de que a medida que fueron pasando los minutos y a medida que fue progresando el partido, empezó a tener muchas más chances. La primera chance la tuvo Rodrigo Contreras a un buen pase, si no estoy mal, de Sebastián Valencia, donde enganchó como 2 o 3 veces, pero le pegó muy mordido. Y el problema es que luego Rodrigo Contreras casi que después, minutos después de esa jugada, tiene que terminar saliendo porque por lesión, por molestia. Desafortunadamente se va Rodrigo Contreras. Esperemos no sea nada grave. Todavía no he mirado qué ha sido lo de Rodrigo Contreras, pero esperemos que no sea nada grave, porque pues ya una lesión a estas alturas del torneo, sobre todo porque la I mayor, yo no sé por qué, sin entender, manda que la liga sea larga. Es una lesión, puede pesar mucho para los siguientes partidos por la carga física. Casi que ya se van a tener que jugar casi que un partido cada 3 días. Entonces, es de tener en cuenta que hay que tener mucho cuidado con las lesiones. El tema es que también la cancha de Águilas Doradas nunca ha sido la mejor, independientemente de donde juegue. Nunca ha sido la mejor la cancha de Águilas Doradas, desafortunadamente. Y pues Rodrigo Contreras termina saliendo. Ojalá no sea nada grave. Pronta recuperación para el máximo delantero que tiene Millonarios actualmente. Y pues bueno, también por la carga física, y ojalá que se pueda recuperar pronto, porque la falta de Rodrigo Contreras, si va a seguir por los partidos, se va a notar. Pero pues bueno, después de la salida de Rodrigo Contreras, termina ingresando Estupiñán. Estupiñán, que para mí había ingresado, hasta ese momento se había ingresado bastante bien, había tenido algunos toques y alguna participación en el juego. Y después también llega un gol, si no estoy mal, por parte fuera del juego, por parte de Leonardo Fabio Castro, que desafortunadamente sí está ligeramente en fuera. No me acuerdo si fue antes o después de la salida de Rodrigo Contreras, pero el punto es que llega un gol de fuera de lugar. Pero digamos que se veía ya Leo mucho más incisivo, se veía que estaba buscando marcar su gol. De hecho, luego creo que también tuvo una que otra chance que también atajó el arquero Jorge Soto de Águilas Doradas. Mientras tanto, Águilas Doradas intentaba nuevamente con Arizales y con Mena también buscar a Vázquez, pero no lo lograban. No eran precisos, no lograban llegar. Y Millonarios, si bien intentaba y tenía sus chances, tampoco era tan productivo. Intentaba recargar un poco más su ataque por la derecha, buscando a Guerrero y a Chaverra, pero no eran tan claros. Y luego ya por el otro costado intentaba mucho más Sebastián Valencia, intentaba subir bastante. ¿Para qué? Para generar un cierto 2-1 con Mateo García, que Mateo García algo discreto, pero sin tanto peso en el partido, desafortunadamente. Y pues bueno, ahí se iba la primera mitad. Ya para la segunda mitad, Millonarios creo que estaría con los mismos cambios, bueno, con la misma formación, a excepción del cambio por Rodrigo Contreras.
Y justamente después de una gran jugada por parte del sector izquierdo de Millonarios, sobre todo con figura de Sebastián Valencia, donde Sebastián Valencia conecta un pase con Andrés Estupiñán, quien le tira el taco, se la devuelve hacia la pared. Sebastián Valencia tira el centro y llega a Leonardo Castro prácticamente solo frente al arquero. Un muy buen gol de Millonarios. Y Millonarios destrababa el partido, un partido que ya necesitaba destrabarse en esa segunda mitad. Los dos equipos habían salido un poco más ya buscando el partido, sobre todo primero Águilas Doradas por la presión de ser local, por la presión de sumar, y Millonarios también por sacar un buen resultado de visitante. Y bueno, Millonarios lo estaba consiguiendo hasta ese momento, pero desafortunadamente, ¿qué es lo que pasa? Que 4 minutos después llega el empate de Águilas Doradas por parte de un autogol de Rodrigo Ureña. Y a ver, Rodrigo Ureña en la primera mitad se me olvidó mencionarlo, pero Rodrigo Ureña en la primera mitad estaba siendo fácilmente el mejor jugador de Millonarios, recuperando pelotas, dando muy buenos pases en área, en área rival, en área contraria. La verdad que Rodrigo Ureña estaba haciendo un muy buen partido. Pero es que el autogol pesa. El autogol desafortunadamente pesa. Y si bien yo no digo que esté mal que haya cerrado porque creo que era lo que tenía que hacer, a fin de cuentas, casi que todos los centrales de Millonarios salen relativamente retratados en el gol, junto con Johnny Guerrero, porque el gol llega por su banda, siendo que no estuvo tan mal el cierre, pero el cierre termina siendo hacia largo. Creo que si tenía que rechazar era para otro lado, tenía que rechazar para la banda. Si a uno le enseñan es eso, de que uno siempre como defensor rechace hacia la banda, no rechace hacia el centro. Y pues desafortunadamente a Rodrigo Ureña le termina pasando eso, autogol de Millonarios, también Burray que queda medio ahí parado en el gol, pero pues bueno, una desatención muy infantil por parte de Millonarios, justamente que Águilas Doradas había avisado todo el primer tiempo de que iba a intentar atacar por esa banda, iba a intentar generarle el 2-1 a Jonier Guerrero y atacar a Jonier Guerrero, y finalmente a Águilas Doradas le terminó saliendo los frutos y terminaba encontrando un empate que le caía como el cielo a Águilas Doradas porque era un empate muy cercano al gol de Millonarios. Ya de ahí Millonarios intentó, ya sin tanta claridad, ingresaban los cambios, ingresó Macalister Silva, ingresó Daniel Ruiz, ingresó, si no estoy mal, también ingresó Vanguero, pero no hicieron mucho. Luego también entró Sousa, el brasileño, que algo intentó hacer, pero no le terminó saliendo. Águilas Doradas tampoco es que después de ese gol haya generado mucho más peligro. Bueno, sí, con el Caballo Márquez, ya más o menos casi que al final del partido, donde el Caballo Márquez tuvo como dos o tres jugadas bastante peligrosas, uno donde se tuvo que exigir Burray, otra donde termina, si no estoy mal cerrando, no sé si fue Rodrigo Ureño o Mateo García o alguno de los centrales, pero el punto es que también otra jugada donde había quedado casi que el Caballo Márquez solo frente al arquero, casi le aplica la ley del examillonarios. Casi que todos los jugadores le aplican la ley del examillonarios. Hasta Daniel Mantilla se la aplicó para que nos demos cuenta de todos los jugadores que le han aplicado la ley del examillonarios. Pero el Caballo Márquez finalmente no lo termina logrando. Millonarios ya de ahí pues intentó, pero no, sin tanto peligro, sin tanta precisión. Y el partido se iba 1-1. A ver, un empate creo que bastante justo. Más allá de lo que hicieron los dos equipos, tampoco es que los dos hayan hecho sus grandes méritos para decir, es que el partido fue injusto, tenía que ganar este. No, la verdad es que no. También hay que hablar un poco del penal, que a ver, es la polémica. Y hablando ya un poco del penal, donde Leonardo Castro termina rematando y le termina pegando aquí a un defensor de Águilas. A ver, según yo, por lo que yo tenía entendido en la regla, ves que si eso pega, si es un rebote fortuito, si pega en el pecho, si digamos es un rebote, en teoría no cuenta como penal. Pero ¿cuál es el problema? Que a fin de cuentas le termina pegando aquí, que es una parte sancionable, es una parte sancionable. No es como no es que le pegue aquí, donde decía Ortiz, que luego vamos a hablar de Ortiz y toda la cantidad de amarillas que sacó. Pero Ortiz decía que le había pegado así, que le había pegado así, que tenía el brazo pegado al cuerpo. Realmente no, le pegas acá y le pega. Si bien tenía más o menos del codo hasta acá, hasta del hombro hasta el codo pegado, el resto del brazo estaba totalmente despegado. Y a fin de cuentas termina interfiriendo en la trayectoria del balón, que si bien tiene un rebote, luego pega acá y claramente le cambia muchísimo la trayectoria al balón, y además que el balón creo que todavía lleva una trayectoria de arco. Luego uno también podría decir que Leonardo Castro intentó buscar la mano del defensor, pero si es que el defensor tiene la mano aquí es una completa imprudencia. Para mí creo que era bastante claro que era un penal, pero el tema es que el VAR no lo conserva así, Ortiz tampoco. El tema es
que vamos a volver a lo mismo. Si esto no es penal, no quiero que a ningún otro equipo se lo pite. Y no me voy a poner a llorar, no me voy a poner ya aquí a pelear, porque yo sé lo pésimo que es el arbitraje en Colombia. Pero el punto es, hay que sentar ese presente. Si esto ya no fue penal, si esto no fue penal contra Millonarios y contra Águilas, no tiene que ser penal con ningún otro equipo, porque yo me sé que luego el VAR o otro árbitro sí considera que es penal, pero luego Ortiz luego dice que considera que no. Usted sabe lo que yo pienso de las reglas interpretativas, me parecen la peor cosa que le ha pasado al fútbol, de que sea por interpretación, de que sea por quien pita, hermano, es penal o no es penal y punto. Esto no fue pitado como penal, no tiene que ser pitado como penal en lo que quede liga y de aquí en adelante. Eso es lo único que digo yo. Y pues bueno, ya a fin de cuentas el empate es justo. Luego también pidieron otra mano por parte de Leonardo Castro, pero creo que sí la tenía un poco más hacia acá, o creo que inclusive le pegan el pecho. El punto es, a ninguno de los dos equipos le pitaron la misma mano, que no es la misma mano, pero me hago entender. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Luego ya también un poco hablando de Ortiz, la cantidad de amarillas que sacó, casi que toda la falta era amarilla. La verdad que Ortiz muy convincente lo que pitaba, pero pues también es que se puede equivocar, siendo que en esa jugada, en el penal de Millonarios, siendo que hasta cierto punto se equivoca un poco, pero pues bueno, es un tema aparte. Yendo ya un poco más a lo que son las alineaciones, a ver aquí. Javier Burray no es que haya sido muy exigido y en el gol queda un poco retratado, queda un poco quieto. La verdad que ni fu ni fa el partido de Javier Burray. Jonier Guerrero creo que tuvo un buen primer tiempo, sin embargo en el segundo tiempo el gol llega por su banda. En cuanto a los tres centrales, Ginás, Mosquera y Barreiro, no me parecieron mal, siento que estuvieron dentro de todo hasta cierto punto sólidos, pero el tema es que los tres terminan saliendo retratados en el gol, ninguno cierra, quien tiene que llegar a cerrar el sureño y para colmo cierra mal. Entonces, pues, quedan un poquito retratados en el gol, pero no me parece que sea para matarlos, que sea como para decir, no, es que son pésimos tampoco hasta cierto punto ahí. No me parece que han tenido un muy mal partido, pero tampoco es que han tenido un buen partido. Tienen un partido regular y hasta ahí. Sebastián Valencia, de los más incisivos en el juego de Millonarios, sobre todo en el juego ofensivo, y el gol llega por su banda y por una jugada de él. No creo que le pueda decir mucho. Francisco Chaverra no fue tan incisivo como en los partidos anteriores, la verdad que le costó mucho más. Francisco Chaverra todavía le falta un poquito por demostrar. No ha podido todavía mostrar un gran nivel en Millonarios, más allá del primer tiempo, creo que fue contra Medellín, me parece, no me acuerdo ya contra quién fue que tuvo un gran primer tiempo, pero el punto es que todavía le falta. Rodrigo Ureña tuvo un muy buen primer tiempo, tuvo un excelente primer tiempo, pero es que el autogol pesa y es que nada que hacer a fin de cuentas. A uno le enseñan rechacé para la banda, pero rechazó para el medio, rechazó para el arco y es autogol a fin de cuentas. El autogol pesa mucho. Mateo García, nuevamente con su trabajo discreto, pero es que sigue sin tener peso en los partidos, sigue teniendo un nivel muy bajo para lo que se esperaba del mediocampista que llegaba por parte de Once Caldas. Sigue teniendo un nivel bastante bajo para lo que se espera de Mateo García. Leonardo Castro fue de los más incisivos, el gol, y sobre todo que en la primera parte tuvo algunos remates que tuvo que atajar y tuvo que exigir un poco a Soto, no con dando peligro, pero que tuvo que exigir. Leonardo Castro, ojalá que pueda intentar seguir subiendo su nivel, que ya viene creo que de 2 goles seguidos, entonces ojalá que pueda seguir así el delantero de Millonarios. Rodrigo Contreras, en lo que jugó, la verdad que no me pareció mal, tuvo el primer remate del partido, pero es que luego se lesiona y nada que hacer. Ojalá no sea nada grave, porque si se pierde a Rodrigo Contreras por unas 2 o 3 semanas, Millonarios va a sufrir, Millonarios va a sufrir. Aunque bueno, con el nivel que ha estado mostrando Leonardo Castro, ojalá que pueda seguir así el delantero de Millonarios. En cuanto ya un poco más a los cambios, a ver, André Estupiñán entró bien al partido, me parece que entró bastante bien, en el gol tiene una buena intervención, la verdad que André Estupiñán me gustó cómo jugó. Leonay Sousa, más o menos, no tuvo digamos, como esa intervención que se esperaba. Lo que sí yo no entiendo es por qué salió Andrés Estupiñán por Leonay Sousa, eso no lo entendí. Creo que no, de hecho, Andrés Estupiñán había salido por Banguero o algo así, ya ni me acuerdo, Sofascore es medio loco. Pero el punto es que yo no entiendo por qué en su momento también tuvo que salir Andrés Estupiñán. No entiendo por qué salió. La verdad, venía haciendo un buen partido. No sé si es que tuvo molestias físicas, pero dentro de lo táctico, ese cambio es inentendible. Ese cambio de Fabián Bustos es completamente inentendible.
Más si entró por Lionay, que a Lionay le costó el partido, no tuvo tanta presentación, ahí muy más o menos. Luego entró también Daniel Ruiz por Mateo García. Y pues es que, a ver, si luego hablamos de Lionay, de Daniel Ruiz y de Anois Banguero y de Macalister Silva, realmente que de los cuatro ninguno tiene un cambio significante en el partido, porque casi que todos entran ya con el partido 1-1, pero ninguno es que le cambie la cara de sobremanera a Millonarios, ninguno le cambió el juego de gran manera a Millonarios, todos tuvieron como un peso muy discreto en el partido. El único que entró bien fue Andrés Estupiñán, pa' colmo que lo sacan, la verdad que es inentendible lo que hizo Fabián Bustos, que pa' colmo se va con Amarilla por protestar. La verdad que ese cambio de Andrés Estupiñán lo sigo intentando pensar, lo sigo intentando ver lo lógico, pero es que es completamente ilógico. Yo no sé qué pensará Fabián Bustos. Yo no soy el técnico, yo no soy técnico, pero a ver, si yo veo a Andrés Estupiñán dando buenos pases y que tuvo una buena intervención en el gol, yo no lo saco. Pero no lo vio así Fabián Bustos y pues inentendible ese cambio. La verdad que inentendible. No creo que se le encuentre mucha justificación a ese cambio. Pero bueno, un empate contra Águilas Doradas, una plaza, visitar Águilas Doradas para Millonarios nunca ha sido fácil, y eso creo que lo ha mostrado históricamente, y eso lo vuelve a mostrar ayer, que a fin de cuentas no estaba haciendo un mal partido, se estaba llevando el resultado, pero entre una desatención y muy cercana al gol de Millonarios, Águilas Doradas termina encontrando el empate, una plaza que no le cae bien a Millonarios, pero bueno, todo empate de visitante está bien, o sea, los empates de visitante están bien siempre y cuando se revaliden con victorias de local. Y ojalá esto haga Millonarios. Pero pues bueno, creo que ya eso sería todo. Si tienen alguna opinión, me la pueden dejar abajo en los comentarios. Yo soy Gary Guerrero, nos estamos viendo en un próximo análisis y mucha fuerza para todas esas personas del terremoto. Muchísima fuerza. Hasta luego.